fue gracioso, pero una llamada con un productor muy cerca de la frontera, y la primera cosa que me dijo: perdona, ¿qué es montado? Y me quedé y pensé, es verdad, hay que decirlo, el montado es el equivalente a la dehesa en Portugal, un sistema muy parecido. Yo hablo bastante de transferencia de conocimiento y de innovación, que son dos conceptos así que, por lo menos a mí al principio, me daban dolor de cabeza, porque son como conceptos muy abstractos. Entonces he intentado aquí poner así para este caso concreto, una definición más aplicada, más tangible de lo que es transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento es divulgar conocimiento, pero con una finalidad de facilitar su uso, su aplicación. En este caso concreto hablamos de integrar conocimiento en la gestión y planificación de dehesas y montados, así como en la producción, transformación y comercialización de sus productos y servicios. O sea, esto va dirigido a los sectores productivos asociados a la dehesa. Innovación también con frecuencia se asocia a cosas súper tecnológicas, súper modernas, y en realidad innovar puede ser empezar a aplicar una práctica que ya existía hace 30 años. Pero innovar es implementar cambios que permitan crear valor económico y ambiental. Vamos a hablar de cambios en la explotación en la industria que permitan aumentar la productividad y la competitividad, o reducir el impacto ambiental, o adaptarse al cambio climático, por ejemplo. Los ejemplos de innovación pueden ser introducir un manejo diferente del ganado, de los suelos, introducir prácticas para regenerar el arbolado, pasar a producir en ecológico, el uso de aplicaciones móviles para la gestión de la explotación, introducir nuevas actividades o productos para diversificar económicamente, abrir nuevas vías de comercialización, mejorar la apariencia del producto que vendemos, mecanizar una parte de la producción. Hay un millón de ejemplos de lo que es innovar. Os voy a poner primero os voy a enseñar la página web sobre la red. Esta es, a ver dónde está, aquí. Esto es temporal, lo ha montado un colega para facilitar el que durante las jornadas la gente pudiera tener una idea de cómo va a ser. Entonces, pero luego os hablaré más de este portal web donde va a estar colgado, pero va a tener así una parte en la que se explica lo que es la red, cómo participar, va a tener una herramienta que se llama el directorio, que después os cuento lo que es, y el mapa web, que es lo que os voy a enseñar ahora mismo. ¿Esto se ve bien? Se ve más o menos, ¿no? Este mapa, cuando acabe, yo estoy ahora divulgando esta iniciativa del mapa, después cuando acabemos el tour, en julio empezaremos a integrar en este mapa todas las personas que hayan mostrado interés. O sea, estará lleno de puntitos. Se podrá seleccionar, por ejemplo, si quiere, todo lo que yo digo estar vinculado con la dehesa, con actividades vinculadas con la dehesa, o con sus sectores asociados. Puedo seleccionar solo fincas, por ejemplo, me quedo aquí con las fincas, o fincas y empresas. Hemos metido también centros de investigación, asociaciones agrarias, otras asociaciones, como pueden ser asociaciones de desarrollo territorial. Estos son algunos ejemplos, habrá más categorías. La idea es que al pinchar en una de estas fincas, por ejemplo, se despliega una barra lateral con alguna información básica. Tendría, por ejemplo, el nombre de la finca y la localización, una caracterización muy básica, ¿no? Es una dehesa de encinas, añadiremos una caracterización más, como tamaño o algo así. El tipo de aprovechamientos que tiene, este ejemplo, por ejemplo, tiene oveja merina, cerdo ibérico, producción de miel y agroturismo, aquí hace muchas cosas. Y luego prácticas implementadas, o sea, buenas prácticas o prácticas innovadoras implementadas en esta finca, como por ejemplo manejo holístico, que no sé si lo habéis oído, pero ahora está súper de moda, se está hablando un montón.
recuperación de razas autóctonas, prácticas para regenerar el arbolado. La idea es que aquí al final de esta barra lateral se pudiera meter también o un link a una página con más que amplíe la información de las actividades que realiza esta finca o fotos que permiten